Ay, la tía, es que el porno, o sea, las expresiones gráficas de la sexualidad, ponen como objeto a las mujeres y además está dirigido solo para los hombres. Pues sí, solo del consumo de hombres, porque las mujeres no podemos ver ni consumir el porno. Ay, la tía, pero es que el consumo del porno o las expresiones gráficas de la sexualidad no son una cuestión de género, es una cuestión de gustos, aunque sí, socialmente se castiga que las mujeres disfruten su sexualidad. Porque las mujeres no podemos hablar de sexo, porque eso solo es para tener hijos. Lo demás es pecado. No, la tía, porque incluso ya las películas como las de Disney entendieron que deben retomar el tema de la sexualidad, incluso aunque sean en películas infantiles, de una forma educativa. Es que la sociedad ya se corrompió. Ya estamos en otros tiempos y eso son cosas del demonio. Más bien la sexualidad debe de hablarse desde cualquier edad y ya entendieron que debe de hacerse también desde todos los ámbitos. Vamos avanzando, la tía. Ay, no, nos iremos todos al infierno. Ojalá todo fuera como antes. Ay, la tía, ya no seas retrógrada. Abordamos la sexualidad con información veraz. Verás que te diviertes. Escucha a Monique Salcedo y a Víctor Castellanos en Sexualidades, un podcast sobre sexo, información entretenimiento y diversión. con tus opiniones. Cuéntamelo todo. Noticias, Sex News, espectáculos, el chismecito cultivándonos. en Sexualidades. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un episodio más de Sexualidad Es. Yo soy Monique Salcedo y pues hoy hablaremos de varias cosas como la entrega de animales fantásticos y no me refiero a mis compañeros que me acompañan, sino a la película, con todo respeto, que es esta precuela de Harry Potter. También hablaremos de la película Red de Disney y tendremos pues lo que pasó en los Óscares con Will Smith y ese chismecito, y pues Cuadri y el INE, esos mensajes violentos que dio hace un par de meses en contra de las personas trans. Ya se dio una resolución, pero para eso me encuentro con Víctor Castellanos y también nos encontramos con Santi Mito. Bueno, así estás en redes sociales, así la gente te conoce y te conocerá. Pues tengo varias identidades por ahí en la internet, pero creo que la más pública es Santimito. Entonces esa está chida. ¿es un mito o es una realidad? Descúbranlo. Descúbralo. Para eso mejor escríbanos, ¿ah? Escríbanos por favor a las redes de Usted también opine si es mito o realidad. Síganos, arrobenos, ponga qué aprendió, qué le pareció. En Sexo en Punto en Instagram, en YouTube, Sexualidades-oficial, dele like, compártanos. Y en Spotify, en Sexualidades, así si va en el carro o lo que sea, usted lo pone y ya se olvida. O si va caminando, o si va a hacer el ejercicio, lo pone, se pone sus audífonos y se... Y en TikTok, también ahí están como los extractos interesantes que rescatamos en Sexualidad-es y en Twitter es _sexualidad. Así es, pues pasemos a nuestra sección que se llama Cuéntamelo Todo, en donde pues preguntaremos a Víctor y a Santi todo sobre el posporno, que es el tema que hablaremos también el día de hoy básicamente. Y pues en redes le preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿qué es el posporno? Cuéntanos, Santi, tú que eres experto en eso. Bueno, pues no me podría asumir como tal como un experto. No, entonces... Gracias por visitarnos. Pero pues sí soy una persona que lo ha experimentado y lo ha pues estudiado, si se puede decir así. Bueno, pues el posporno, desde lo que he leído, desde lo que he vivido y desde lo que me ha atravesado, es una disciplina que nace... Todos nos atraviesa, hermano.
Que nos atraviese. Sí, si no pega chido. No, Sí, claro. Pues es una disciplina que está influenciada mucho por los feminismos, particularmente por el feminismo, por los transfeminismos y por el feminismo interseccional. Y además también tiene mucha influencia en los movimientos de la disidencia sexual, como la teoría queer, ¿no? Entonces, también utiliza mucho las herramientas del arte, ¿no? Normalmente cuando hablamos de pospornografía estamos hablando de expresiones artísticas, ¿no? De gente artista que está cuestionándose la sexualidad, sobre todo se está cuestionando las formas de representar la sexualidad dentro de lo que entendemos por pornografía mainstream y principal y particularmente como más hacia lo heterosexual, pero ya veremos que dentro de lo mainstream pues ya también hay de todo, ¿no? Así de mainstream, porno mainstream gay, porno mainstream lésbico, ¿no? O sea, como ya de todo ya se ha vuelto muy mainstream. Y bueno, pues la pospornografía justamente busca justo como constantes reflexiones en torno a las representaciones de la sexualidad y a las maneras en las que pues nosotros vivimos nuestra sexualidad, ¿no? Muchas veces influenciado por la pornografía mainstream. Ay, pues te echaste un buen de términos que no sé si la gente o yo mismo tenga claros. Y quisiera que nos los explicaras. ¿Qué es feminismo? No sé. No, ¿qué es la teoría queer? O sea, igual no quiero así como de, pues Judith Butler, pero no, sino más bien como, o sea, lo que la gente de a pie, como las griegas ahí, esto es lo que, pues, tal vez no es tan sencillo, pero entiendo. Bueno, pues sí, tal vez no sea tan sencillo porque son términos complejos que van evolucionando, incluso se van, pues sí, criticando constantemente, pero bueno, lo que podría yo entender como teoría queer sería justo como, bueno, lo queer es ahora sí que la disidencia de la disidencia, ¿no? De repente mucha banda LGBT se dio cuenta de que no encajaba con los estándares de lo gay o de lo lésbico o de ciertas vivencias trans o de ciertas vivencias bisexuales y demás, ¿no? O sea, como el ejemplo más claro es justo como la imagen del gay, ¿no? Que se tiene como normalmente de un güey como musculoso, blanco, atractivo, no sé, como esa imagen, y que la verdad es que muchos gays no la cumplen, ¿no? Entonces, o bueno, no o que vaya que no es como el estereotipo dominante, ¿no? Sobre todo en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo entiendo como por teoría queer es que esta banda que se dio cuenta de que estos estereotipos que ya se estaban formando dentro de la comunidad, pues no se sentían identificados con ello, y entonces empiezan a generar pues probablemente otro tipo de identidad, ¿no? Distinta a lo gay, ¿no? A los acrónimos LGBT, y se asumen como personas queer, ¿no? Que viene lo que recuerdo es que viene de una palabra inglesa que significa extraño, ¿no? O raro, y que eran pues justamente todas estas personas que no encajaban ni en lo heterosexual ni en lo estereotipado LGBT, ¿no? Entonces, la teoría queer sería justamente, bueno, ya las académicas y los académicos ya le empezaron a dar como forma a lo que la comunidad queer empezaba a vivir, y pues se generan ahí varias teorías, ¿no? Pero es hablar como, yo lo entiendo como hablar de la disidencia, un poco, eso. Y la otra palabra, por último, para igual como irlo intentando dejar menos complejo, aunque pues no es algo sencillo, ¿verdad? Pero el posporno se diferencia del porno, las expresiones gráficas de la sexualidad mainstream. ¿Qué debemos entender? O sea, ¿cuál es el significado de mainstream y cuál es, o sea, entonces, lo que es el posporno, ¿no? Bueno, pues se entiende pornografía mainstream como todo lo que ya damos por sentado de algo, ¿no? Y que también tiene que ver con lo dominante y lo hegemónico. Que bueno, hegemónico es otro término complejo, porque se refiere a, pues sí, una forma de pensamiento dominante que ya todo el mundo, la mayoría, da por sentado de algo, ¿no? O sea, como el porno mainstream es como lo que googleamos. Exacto, como porno, que sale hombre con mujer,
sobreposición. Ajá, cuando hablamos del porno mainstream justo nos referimos principalmente a pornografía heterosexual hecha por hombres para hombres, ¿no? Donde tiene ciertas características que ya se han estudiado y que actores y actrices porno lo han evidenciado aún más, ¿no? Como de que la mujer no se ve la representación del placer femenino, para que no se termine una peli porno, siempre el hombre es el que empieza, ¿no? Con una felación, por ejemplo, y la peli porno termina cuando un pene eyacula, no sé, como todo ese imaginario que ya concebimos como lo que es el porno. Eso sería lo mainstream. Okay. Y en ese sentido, ¿qué distingue a lo posporno del porno? Pues lo posporno se distingue justamente porque pues esta disciplina que empieza a cuestionarse y a criticar estas representaciones, ¿no? Entonces normalmente mucho de la pospornografía que actualmente se está haciendo está hecha por disidencias, ¿no? Para empezar, ¿no? O sea, hombres que se asumen, ni siquiera gays, ¿no? Sino que se asumen maricas o jotos, ¿no? Que son términos que ellos mismos utilizan para pues, escribirse. Hecho por mujeres, ¿no? Mucho posporno también está hecho por mujeres, que eso es algo muy interesante porque la industria porno en su mayoría está dominada por el ojo masculino, ¿no? Heterosexual o gay, pero siempre el hombre, ¿no? Entonces un porno hecho por mujeres ya pudiera tener ciertas características pospornográficas. ¿Qué más? Pues que también no solamente sea la mecánica básica de vulva, pene erecto, penetración, ¿no? Sino que el posporno juega con otras cosas, ¿no? No pueden ser representaciones erótico y sexuales que no tengan que ver con penetración a fuerza. Puede ser que solamente sean los pies o que solamente sean, no sé, las axilas. Y también otra característica interesante del posporno es que busca representar cuerpos no hegemónicos, ¿no? Cuerpos no estereotipados. Es decir, si nosotros vemos porno mainstream, siempre vamos a ver cuerpos delgados, ¿no? Ya sea en hombres y mujeres. En hombres es como güeyes súper mamados, delgados, con rasgos socialmente atractivos, ¿no? Como perfil afilado, barba, etc. Y aparte, pues acá. Qué lejos. Y en las mujeres pasa lo mismo, ¿no? Como mujeres delgadas, pero súper chichonas, súper culonas, con atributos femeninos exagerados y demás. Y el posporno lo que hace es justamente romper también con esa idea de representación de cuerpos, ¿no? Dice, bueno, está esta representación, pero ¿qué falta? La representación de todas las demás diversidades corporales, y a eso se refiere como cuerpos gordos, cuerpos con discapacidad, cuerpos racializados, y todas las diversidades que sean posibles, ¿no? Entonces, como característica que se diferencia del porno sería lo que representa, las prácticas que también está mostrándonos y quién lo está haciendo, ¿no? Y probablemente una cuarta sean las temáticas que se están abordando, porque también muchos artistas post-porno utilizan la herramienta del post-porno y la herramienta del porno para hablar de otros temas más allá del placer, ¿no? Y de la sexualidad. Hay quienes utilizan este dispositivo para hacer pronunciamientos y posicionamientos políticos, para evidenciar ciertas problemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, serían como esas cuatro características que se diferencian del mainstream. ¿Y cómo sería un ejemplo de esto último que comentas? O sea, como de, ay, voy a hacer una película post-porno y entonces ahí voy o sea, porque, digamos, como que la concepción del porno o el post-porno, la funcionalidad que le vemos es como más erotizarte, sí, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo sería un ejemplo de esto último como de evidenciar un tema para una postura política, etcétera? Bueno, partimos, o por lo menos la banda que conozco que hacemos posporno y que estamos metidos en esto, partimos de la idea de que para hacer política no es la política que hacen allá afuera los políticos partidista y panfletaria, ¿no? O sea, la política se hace más allá de eso y la política se puede hacer hasta en la cama. En ese sentido, haciendo política hasta en la cama, nos referimos justamente a prácticas, a representaciones, a deseos distintos a los que nos han dicho. Entonces, por ejemplo, hay una artista que me parece
que es colombiana. Ay, perdón si le estoy así. Es colombiana. Se llama esta Nadia Granados, me parece. Ay, no, ya, súper mal, A pero ver, producción ahorita nos ayuda, están súper atentos. bueno, ella, espero no haber cagado el nombre, pero ella, por ejemplo, tiene mucho de su trabajo, ha hecho diferentes videos post-porno, y recuerdo uno donde habla del aborto, ¿no? Y entonces el video consiste en que es ella desnuda, cubierta con una sábana, como si acabara de tener relaciones sexuales, y todo el video se la pasa dando un discurso en cómo ciertos hombres deciden sobre el cuerpo de las mujeres, sobre todo sacerdotes, y este tema del aborto, ¿no? Y mientras tanto ella está con un condón lleno de semen, mordiéndolo y jugándolo, entonces hay una tensión muy interesante visual, donde ella está dando un discurso con un posicionamiento político claro a favor del aborto, ¿no? Y criticando a estos hombres que se meten en lo que no deberían meterse. Mientras tanto, visualmente estás viendo cómo ella, semidesnuda, está chupando un condón y lo muerde, y entonces se ve la tensión, ¿no? Entonces es mucho como este juego de... Es un cuerpo desnudo que acaba de tener, o nos acaba de dar a entender que acaba de follar, jugando con un condón, pero a la vez está... todo ese discurso visual se contrapone contra el discurso hablado, que es, pues, ¿qué onda con el aborto? ¿No? Por ejemplo, ese es un video. Perfecto. ¿Y tú cómo en ese sentido te acercas al posporno? O sea, ¿cómo decides hacer tu posporno? Pues, desde morro me gustó a mí desde morro soy muy sexual, o sea, yo me acuerdo que sí, como desde morro era muy erótico, ¿no? Por eso es que te salieron hasta cuernos. Sí, ya. Santi. Tiene un lugar con Lucifer. El Averno. Es que ahí donde dice. A mí me encanta el Averno, dice. Es que dicen, a ver, o sea, se van a ir al infierno quienes hagan esto y esto y esto. Güey, con mis amigos. ¿Y tú también? Claro, o sea, y además los divertidos. Luego hacemos fiesta, dice. ¿No? O sea, que uno va a ir a otro. Sí, la verdad sí. Pero tú ya te estás preparando y todo. Yo ya me viví aquí desde siempre. Aquí mi infierno es ahora. Pues bueno, yo siempre he sido una persona muy sexual. En realidad yo no solamente hago posporno, mis temas de trabajo son desde la fotografía principalmente, y me empecé a acercar hago foto de desnudo, es lo que me gusta, el cuerpo desnudo me atrae en todo sentido, y empecé a hacerlo conmigo mismo, y me di cuenta ahí que había algo interesante de que yo me asumía como una persona muy sexual y que me gustaba desnudarme frente a la cámara y ver qué pasaba conmigo y ver qué pasaba con ese producto y con los demás, pero también tenía un buen de complejos con mi cuerpo, ¿no? O sea, como cosas de que no me sentía como suficientemente atractivo, suficientemente masculino, no como el tamaño de ciertas partes de mi cuerpo, etc. Entonces, al empezar a hacer foto de desnudo, pues me empecé a sentir mucho mejor, y pues de ahí ya no salí. Pero en el posporno, pues lo escuché en la universidad por primera vez, y bueno, creo que eso es algo interesante porque creo que no todo el mundo conoce el posporno, y creo que eso es algo que hay que criticarle a quienes hacen posporno y al posporno en sí, porque de repente se queda como en lugares muy como de ciertos grupos, artistoides y academicoides, ¿no? Y no se baja como No se va a Pornhub, como a Twitter, quizás, pero bueno, lo topé en la universidad, en el grupo estudiantil en el que estaba, porque yo fui chairo de la universidad, así de que súper desde abajo y a la izquierda siempre. Entonces, ahí topé el posporno con una amiga que nos dijo, oye, ya topas esto del posporno y no sé qué, y buscamos el primer video, así justamente en una tube de porno, y era un video súper raro, que ya después ya supe quién fue el artista,
Ahorita no me acuerdo si soy mal, pero era un video muy raro donde estaba una pareja hetero, pero con un traje completo color carne que cubría su cuerpo, y entonces nada más estaban besando y fajando, y rozaban su cuerpo, pero nunca había un contacto como tal, ¿no? Entonces, así fue como me acerqué, y ya después con los amigos artistas y demás, pues empecé a hacer mi primer video, que se llamó Mexicateotl, que habla de sexualidades prehispánicas, y pues ya ahí fue la excusa, porque yo siempre había querido como grabar cosas como más sexuales y eróticas, porque la foto me quedaba como solamente, pues es la foto, ¿no? Y tengo que cuidar esto y no quiero que sea sexual y demás, ahorita ya cambié de opinión, pero el video fue justo como la excusa para entrarle a ese terreno de lo sexual y artístico, y está muy chido, la neta. ¿Y qué, o sea, de qué trata este trabajo de la sexualidad prehispánica? O sea, te has metido, porque digamos, lo poco que yo me he adentrado a la sexualidad prehispánica es que a diferencia de como, o sea, a veces la pintan, ¿no? Como de, ay, es que eran muy libertinos y así, o sea, como para términos incluso actuales serían, pues, muy tradicionales, pues, ¿no? O sea, como sí. Hombre-mujer, ¿no? O sea, no salían, ¿no? O sea, como de mucho, pues, ¿no? Hacia la diversidad de vidas. Pues siento que es bien complejo, porque la historia de repente está escrita por gente bien rarita, ¿no? O sea, sí, o sea, de repente no vas a estar hablando. De nosotros no vas a estar hablando. No, pues es una realidad que pues lo que vinieron a hacer aquí los españoles pues fue todo menos una conquista, ¿no? O sea, fue saqueo de tierras, ¿no? Despojo, fue violaciones, fue genocidio, y dentro de ese genocidio no solamente fue físico, ¿no? Sino también hubo todo un genocidio cultural. Dentro de todos esos saberes perdidos, los saberes de la sexualidad pues fueron de los primeros en irse, porque la Iglesia Católica estaba muy fuerte, ¿no? Entonces, todo lo que no concordara con esas ideologías católicas pues era demoníaco, ¿no? Entonces muchos textos y sabiduría de Mesoamérica en torno a la sexualidad se perdió, y lo poco que se sabe pues son interpretaciones de interpretaciones, ¿no? Entonces justo por eso se cree todavía que los mexicas pues se dice que eran muy conservadores, ¿no? O sea, que dentro de todas las culturas prehispánicas los mexicas eran de los más conservadores en torno a la sexualidad, y por otro lado, por ejemplo, se dice que los huastecos eran más liberales, ¿no? Que incluso ellos estaban desnudos como de forma cotidiana. Se dice que la diosa Tlazolteotl, que es una deidad, que es una diosa prostituta, pero diosa madre a la vez, viene de la región huasteca, entonces es muy interesante. Solo las enchiladas. Sí. Entonces, pues sí, es fuerte, hay muchos mitos y hay muy poca investigación justo por eso, ¿no? Eso. Porque, o sea, incluso, o sea, como que se trataba de, o sea, la conquista pues se basó también a través de informar a la corona española de que aquí, además de que se cometían, pues... sacrificios diarios y a todas horas, y que las cabezas rodaban de las pirámides, lo cual es falso, pero también se decía, no, es que tienes relaciones acá como prohibidas, como lo... Pero entonces, o sea, justo yo esa es la información de la que te decía, como que o sea, se dice como que tenían relaciones homosexuales y lo que sea, pero en realidad, o sea, como lo que se sabe es que más bien eran como que eso se decía a la corona para justificar pues las masacres que aquí se realizaban, ¿no? En parte, ajá, claro. Te digo, o sea, quien escribe la historia pues tiene mucho poder en sus manos, ¿no? Porque al final sí deja una visión interesante, diferente, ¿no? A lo que podría ser la realidad. Pero es una realidad que sí existían prácticas, o sea, no es como que nosotros como personas diversas sexuales apenas aquí en el ¿qué? Siglo XX o siglo XX, ¿no? Que empieza como la liberación homosexual y toda esta onda, pero bueno, previo a eso ya existían muchísimas, muchos referentes, ¿no? Desde la antigüedad. Por ejemplo, cuando llegó Hernán Cortés a Veracruz y atravesó toda esa región, está no me acuerdo
el Tlatoani de Zempoala, una cosa así, y lo describen como que estaba en su templo con un montón de chavos desnudos, ¿no? Y lo describen como un hombre poderoso de esa región homosexual, ¿no? Acompañado de hombres. También se sabe, por ejemplo, que en la región maya se tenía una homosexualidad socialmente permitida, donde se permitían ciertos ritos con contenido como religioso para hacer felaciones entre hombres y eyaculaban en la tierra y todo como una onda muy ritualesca de fertilidad, pero se permitían ciertos actos homosexuales, ¿no? Para ello, ¿no? Entonces sí existía, pero no era algo, para ciertas culturas eran como diferentes cosas significaban, ¿no? Así es. Pues cuéntanos, por ejemplo, que nos decías cuando empezaste a tú descubrirte como que te gustaba lo sexual y ahora, bueno, la fotografía contigo mismo. Esas fotos las publicabas, ¿qué pensaban la gente que te rodeaba, tu familia? Pues sí, mira, las publicaba en Facebook cuando Facebook no era tan mucho, imagínate. O sea, ya tiene, sí. Ay, ¿a poco eso pasó? Pues es que, bueno, tal vez lo que pasa es que no está la mamá y la abuelita, ¿no? Porque como que tardaron... No, pero Facebook sí ya te baja cosas. Sí, o sea, el algoritmo te Pero yo creo porque empezó a entrar como toda la familia, ¿no? O sea, la verdad es que entrar a Facebook es encontrarte a toda tu familia, ¿no? Entonces, Sí, sabes, sí. como que era la gente joven y tal vez después que empezó a... Pero aún así el algoritmo sí es más mucho que Twitter, por ejemplo. Sí, claro. Ah, sí. Pero es que en Twitter, por ejemplo, no tiene, ¿no? O sea, yo creo que como que hacen esas restricciones. No, pero sí, Zuckerman es mucho. Es Sí. mucho, Sí, sí. mucho, sí. Sí, entonces, pues empecé a hacer esas fotos y las más chidas, porque no todas las primeras que no estaban tan chidas, las subí a Facebook y así. Fue interesante porque yo en ese momento estaba cursando la carrera de psicología y los compañeros de la facultad fueron mis primeros modelos, así vieron mis autorretratos desnudo en Facebook y dijeron, güey, yo quiero posar para ti. Ajá, y yo así de, bueno. Hay donde, perdóname que te interrumpa, pero hay donde la gente pueda ir y ver como, porque tú me mandaste un catálogo, bueno, un PDF con muchas fotos, pero hay donde la gente pueda Ah, ir mira, a ahora se le llama catálogo. Esas primeras fotos. A mi tiempo se le llamaba pack. Pues es que también está bien fuerte el tema de la censura en el internet, porque eso se podía ver en mi Tumblr, cuando Tumblr también era chido. Pues yo no sé, o sea, no me bajó todo, mi Tumblr ahí sigue, pero sí me bajaron muchísimas cosas, y ahí fue donde yo empecé a subir todo mi trabajo, así de ver el Santi bebé, güey, el Santi puber. Sí, y entonces, pues eso fue con los amigos, ¿no? Como que al final éramos los pares y todo bien. Tuve ahí mi primera exposición en la facultad que fue muy cagado porque... Tu maestra de... Ajá, güey, así. Ah, Y no solo a mí, o sea, las compañeras y compañeros de la facultad, así de los maestros, así, y los compañeros que pues eran compañeros pero no amigos míos, pues sí veían a los compañeros. Entonces sí, como a mí me gusta mucho el impacto que causa el desnudo, porque es transgresor y la gente dice que de repente que no, y sí, depende, ¿no? También es contextual, pero siempre un cuerpo desnudo sigue causando algo, ¿no? Sigue impresionando, Claro, sigue sí, sí. cautivando demás. Y con mis papás fue cagado porque también en una de estas exposiciones, pues yo les dije, voy a tener una exhibición de mis fotos y son desnudos, pero ellos no las habían visto. Entonces, cuando las vieron, pues ya no reaccionaron tan... No, en realidad no reaccionaron nada alarmados, solamente me dijeron así de, ay, tú, Ay, ¿cómo ¿qué es haces que así? ¿Cómo es que sí, y ya, entonces, también por ahí me di cuenta que como que mis papás nunca fueron muy, ¿cómo decirlo?, como represores en ese sentido, y siento que también por eso yo soy así como soy, porque... Sí, ya sabe a quién echar la culpa. Sí, nunca me censuraron, ni con el cuerpo siempre fueron muy abiertos, y con la sexualidad y demás, entonces, pues fue bien. Ajá. Pues no te vayas, quédate con nosotros. Por favor, nosotros vamos a hacer un par de secciones, queremos que nos des tu opinión. Ay, sí. Por ¿Nos favor. vas a ayudar? Y te vamos a comprometer con la verdad de las cosas.
Ni modo, ya te quedaste. Víctor, vamos a la sección de cultivándonos, por favor. ¿Qué nos traes el día de hoy? Ay, pues les traigo un chisme caliente porque... No estés cultivándonos, no queremos chisme. Ya sé, pero está también del chisme porque a mí me gusta, yo no sé qué va a pasar porque en esta película de Animales Fantásticos que va en su tercera entrega, que sale Johnny Depp y sale, pues harto famoso. Es que ¿cómo se llama ese club que sale la chica de Ay, soy malísimo de tan claros, ¿no? Sí, yo también. Pero que sale la chica de Messi. Y el que sale que le hace de Dumbledore, a mí me encanta, ¿no? Pero además, pues, ya por allá en 2007 había dicho la autora de la saga de Harry Potter que Dumbledore era homosexual, ¿no? Pero, o sea, como que revisaban en los libros y no encontraban nada. Entonces, esta tercera entrega de Animales Fantásticos, que es una precuela de Harry Potter, pues ya dicen que tuvo una relación incluso con el maluco. Que es El maluco. Grindelwald. El Grindelwald. Que yo no sé, la verdad es que, o sea, como que a mí sí me tienen que explicar las cosas, ¿no? Pero bueno, él es el maluco de la historia. Maluco. Y se supone que tuvo una relación o algo ahí con Y por eso se volvió luego amargado. Ajá, yo creo que le dijo que no. Es que lo que cada quien trae debajo de sus faldas, ¿no? Porque no lo usaba después. Pero como, ajá, es que es otra cosa que ya no tiene nada que ver con el cultivo. Pero como antes de ser Dumbledore, traía un traje así de Sara, ¿no? O sea, increíble. Bueno, no sé, de cualquier marca. No existe Harry Potter esa marca. Y de pronto traía así un faldón, ¿no? O sea, como es que antes se vestía más moderno que ahora, ¿no? Bueno, pero pues descanse el Dumbledore, ¿no? Y entonces, pues esa es, pues un poco el chisme sobre esta tercera entrega de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. ¿Sabes el que sea Cruz? En Hogwarts. En Hogwarts, atrás en los fajorrales de Hogwarts, a ver si con el Grindelwald. Y bueno, pues yo la verdad es que espero ir a verla en cuanto salga porque están muy buenas, pues, ¿no? O sea, no sé si les gusta. Y la otra que salió hace un par de semanas, si no es que un poquito más, es una película de Disney Pixar que se llama Red o Rojo. ¿Sí? ¿Sí te gusta? A mí sí. ¿Por qué? Bueno, porque es rojo como sus cuernos. Sí, porque es muy satánica. No sé, creo que está chido que Disney y Disney Pixar por primera vez estén hablando de la sexualidad de manera abierta, ¿no? O sea, y de niñas, ajá, bueno, sí. Y de un tema que de repente también sigue causando mucho miedo, ¿no? O sea, hablar de la menstruación, o sea, no sé qué le sigue asustando a la gente de hablar de la sangre, ¿no? De las mujeres. Sí, porque incluso en los comerciales, yo ya no sé cómo sean ahora, pero salía así como que la toalla azul, ¿no? O sea, porque no le ponían ahí. Porque así se ven las venas, Víctor, se ve la sangre azul. Es lo que tú no sabes. Hay gente que tenemos sangre azul. Y entonces la gente cuando tiene su primera menstruación no le avisan ni baile sangre, pues siente que se va a morir, ¿no? O sea, es por eso hay que normalizar. Y además también otra cosa que me parece aborda y es interesante es, pues hasta dónde también los papás como de pronto se meten en la vida de los hijos, ¿no? Y hasta dónde, o sea, no es que no, o sea, claro que todavía, pues hasta ciertas edades hay que cuidar, ¿no? A las infancias y todas estas cuestiones, pero de ahí ya como hacer, pues ya meterte en las cosas que tiene o no que hacer, a veces puede ridiculizar a los hijos. Entonces es una película que tiene que ver toda la familia, no al mismo tiempo, la podemos ver por separado, pero pues está muy buena. ¿De qué va? Pues justo es una niña que es como, ya sabes, así de que saca puros 10 en la escuela y quiere seguir como lo que hace la familia y todo, y de pronto pues sale el gato rojo, ¿no? Y entonces pues ahí se desarrolla toda esta trama que habla, sí, sobre la menstruación, pero además como el desarrollo, pues, ¿no? Como en la pubertad.
Ok. Sí, justo habla como de sexualidad, ¿no? O sea, también sale esta transición de que no le gustan los niños y que de repente empieza a sentir algo por los hombres. O sea, está interesante, ¿no? Por varias cosas, estas transiciones que también la familia vive y estos justo como duelos, ¿no? De ya no es mi niña, ¿no? Ya ahora es la joven, ¿no? La adolescente. Sí, que ya no puedes tú como llevar a donde tú quieres a veces. Ajá. Y además hay un personaje que dicen que es también LGBT. Uno de los niñitos que hace bullying ahí con las niñas, de repente es así como tipo spoiler, pero sale en una escena y dice Descúbralo. Ajá, y no sé, o sea, está chido. Creo que hay varias cosas ahí interesantes, chidas. Ok, pues quienes no la hemos visto la veremos. Gracias por sus referencias, muchachos. Por su preferencia sexual. Pero está en dónde, en qué plataforma o solo en cines. En Disney Plus. Ah, ok, bueno, ahí me pasa la cuenta, porque yo no tengo, gracias. Te pasamos la cuenta la paso. para que la pagues. Exacto. Pues bueno, pasemos ahora al chismecito, porque yo sé que les gusta el chisme. No, claro que no. A todas, todos y todas. Ese no discrimina a nadie. Pues recordarán que el domingo pasado, ¿verdad? Durante la gala de los Óscares, Will Smith golpeó a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma hacia la esposa de Will Smith, ¿no? Que se llama Jada Pinkett, que es una actriz estadounidense de 51 años y que, bueno, ahora luce con una cabeza rapada para hacer visible el problema de alopecia que incluso ella misma sufre, ¿no? Y bueno, además acá hay rumores sobre posibles enfermedades que pudiera tener, porque ya ves que también pues hay quienes se rapan cuando tienen cáncer y tienen ciertos tratamientos, pero no, él no es el caso, solo tiene alopecia. Chris Rock bromeó sobre la falta de cabello de Jada, diciendo que esperaba la segunda parte de G.I. Jane, ¿no? Haciendo como esto de los G.I. Joe, los soldaditos al final de cuentas, ¿no? De la película. Lo que sale de Demi Moore, ¿no? Que ella justo sale con este look, entonces por eso. Exacto. Ese es el contexto, por si usted no lo había entendido al chiste, como muchos de nosotros de algún instante. Ya sé, ¿no? O sea, el chiste está por eso, pero bueno. Bueno, pero en general los chistes de estadounidenses no son tan buenos, sinceramente. La verdad. La verdad. Sí, lo que viene siendo el humor mexicano y el doble sentido, eso jamás lo van a tener. En fin, a Will Smith no le pareció nada gracioso, aunque a mí me parece que al principio sí le pareció un poco gracioso y luego retomó. Sí, al principio se ve como que se ríen, ¿no? Exacto. Y se paró y bueno, evidenció su molestia. Dándole una cachetada bajo la tela. Y se paró y lo cacheteó, básicamente. ¿Qué piensan de esta acción, Víctor Castellanos? No, pero es que además, porque esta, como dicen por ahí, esta nota está en construcción, porque nos pasa a la producción un comunicado de Will Smith. Que dice: Ok, disculpen. la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a costa mía son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría pedir disculpas a la academia, a los productores del show, a todos los asistentes y a todos los que lo ven alrededor del mundo. Me gustaría disculparme con mi familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje hermoso para todos nosotros. Soy un trabajo en proceso, sinceramente, Will. Y ya. Gracias por el complemento, pero yo quería tu opinión antes del complemento. Es que, o sea, dicen que incluso la academia ahorita, pues yo creo que ya deliberó, está, ¿no? O sea, como viendo si le quitan el... Hay quienes dicen que todo fue un montaje, a mí me parece que, pues si fue un montaje lo van a llegar a ver hasta el último, nunca van a decir que fue un montaje,
pero no me lo parece porque... Pero bueno, o sea... Sí, ¿No te parece por qué? O sea, sí ¿qué dice te que se dicen que criticó. no? Pues, o sea... ¿Qué indicios? Como que si quisieran hacer un escándalo, tal vez diría así con una tarjeta así de es para tal, y luego, ay, no es para tal. O sea, como que sería más ñoño su... Como me parece, pues, ¿no? O sea, como así, o sea, como en una sociedad que actualmente tolera muchísimo menos la violencia, ¿no? O sea, los chistes, aunque igual, o sea, el chiste debió de haber estado como aprobado, pues, no es como que a mí se me ocurre un chiste y lo digo, ¿no? O sea, sí creo que tienen todos un libreto, todos van diciéndolo. Entonces, tal vez no lo midieron o los cómicos que lo hicieron, pues ni siquiera como, tuvieron ese timing de revisarlo, pero no me parece que quisieran elevar el rating de una forma en la que, si de por sí creo que se ha puesto en entredicho como si los Óscares pues no obedecen como a cosas que en realidad no tienen que ver con el cine, etcétera, etcétera. Pero, desde mi punto de vista, o sea, y lo puse en mi Twitter, ¿no? O sea, ¿cómo es que la masculinidad... ¿Cuál es tu Twitter? Gracias, porque si no lo saben... @VicCastellanos S, pero justo ahí dice, ¿no? Que la masculinidad es una frase que tienen en un canal sobre masculinidades de hombres blancos, en el que dicen que, o sea, nunca eres lo suficientemente hombre como para que no se te vuelva a cuestionar. O sea, es como una posesión que nunca, es una propiedad que nunca posees, ¿no? Entonces siempre tienes que estar pagando una renta, y por lo regular la renta, o sea, la moneda con la que la pagas es la violencia. Entonces tú violentas para que no te violenten, ¿no? O sea, desde ahí es como esta construcción de la masculinidad, así es, ¿no? O sea, como tú te tienes que defender en la primaria, ¿no? Y toda la vida siendo violento. Y entonces me parece que Will Smith vuelve a caer en lo mismo, pues, ¿no? O sea, o sea, su acción es violenta, no es asertiva. O sea, el chiste, claro que está malo, que es discriminador, que va en contra de las personas que padecen algún tipo de enfermedad, en este caso la alopecia, y que entonces por eso, o sea, se evidencia porque no podemos hacer chistes de características o de personas que ya están en una situación de desventaja, pero además él, o sea, como que, o sea, está bueno que responda, pero, o sea, no respondes así, ¿no? O sea, como que te paras y dices, o sea, como posicionas tal vez el discurso, ¿no? De las personas con alopecia sufren, etcétera, ¿no? Como algo más. Entonces, sí, o sea, es como, o sea, todas las personas somos violentas. Pero el punto es como irlo revisando, ¿no? O sea, como cuáles son mis violencias, etcétera. Entonces, a mí me parece que, o sea, sí, Will Smith, ¿no? O sea, que además yo adoro sus papeles y todo. Pero en los Óscares, con todas las cámaras, con todo el mundo, no se contiene, o sea, se para y cachetea a alguien. Ahora, cuando nadie lo ve, ¿no? O sea, seguro que pues ahí está con una violencia, ¿no? Y pues él lo dice, ¿no? O sea, es una persona en construcción. Y pues me parece que nos cuestiona o nos lleva a seguir cuestionándonos, o sea, desde donde ejercemos esa violencia en una sociedad machista. ¿Tú qué opinas? Ay, no sé, yo no vi los Óscares, pero sí me enteré del chisme, o sea, sí fue... En todos lados. Ajá. Hasta aquí, mira. Sí. No, es que, o sea, dijeron así, lo cacheteó y yo empecé a regresar en Twitter, y ya había notas, ¿no? Así, acabo de pasar hace 3 segundos y ya hay notas, o sea... Así de inmediato. Sí, no sé, o sea, sí podría tal vez pensar que fue tal vez algo montado, ¿no? Por todo esto, pero es que creo que como los niveles de violencia son bien complejos, ¿no? Porque para empezar lo veo así como dos hombres, no sé, violentando de diferentes formas y todas incorrectas, ¿no? O sea, uno justo, o sea, esto, ¿no? De que tenemos que seguir recalcando de por qué opinas del cuerpo de otra persona, ¿no? O sea, eso, y por otro lado también, no sé, obviamente el acto físico, ¿no? De agresión, pero también hasta esta figura como del hombre tiene que ir y defender a su esposa, ¿no? O sea, no sé, hasta eso me causa tal vez un poco de ruido, ¿no? Como, no sé, esta figura del vato que viene de Salvador un poco, ¿no? Ajá, o sea, tú como Moni, ¿te gustaría que alguien te defendiera golpeando a alguien, no? No, por supuesto que no. Porque a veces, o sea, me parece que como hombres tenemos idea, ¿no? Como de tenemos que defender e incluso golpear. Pero es como de, a ver, las mujeres quieren eso, ¿no? Seguramente, o sea, digamos, de estas reflexiones a partir de lo que pasó con Will Smith,
ambas, justo como bien comentaban, me parecen reprobables, ¿no? O sea, ambas situaciones. También creo que justo en un show de la categoría y del nivel de los Óscares, me parece poco probable que haya sido un montaje, entre comillas. También me parece poco probable que haya inventado ese chiste solo porque la vio ahí, ¿no? Seguro los hay que tienen esa capacidad, ¿no? Pero eso está muy bien cuadrado, con tiempos, con formas. Y si nos ponemos a ver otra vez toda la entrega de los Óscares, está lleno de ese tipo de chistes. O sea, de esa violencia hacia insultar al otro, porque así es el humor estadounidense, me parece, a mí, ¿no? Igual y me equivoco, pero es toda esta violencia pasivo-agresiva, ¿no? Entonces, y que justo ese es el papel de que sale alguien comediante o no a decir algo en contra de alguno de los que está ahí presentes todo el tiempo, y todo el tiempo la conducción va sobre eso. Y claro, tratan de ligarlo con alguna película, en fin, ¿no? Me parece que en primera instancia el mismo Will Smith se ríe, ¿no? Al ver la reacción de ella, como que recapacita y dice, la acabo de cagar, todo el mundo me vio como yo me reí de esto, y cómo voy a sanar esto, voy a hacerme ver como el hombre que soy y que tengo que defender a mi mujer, y voy y golpeo como tal vez lamentablemente solo los hombres lo saben hacer, que es a golpes, ¿no? Por esta sociedad heteropatriarcal en la que crecimos y que pues todavía falta mucho para que tal vez reaccionen de otra manera. Eso, pues ya se había tardado Will Smith en sacar su comunicado, me parece. Pero ya lo sacó porque me parece que también en cuestión de imagen, pues ya le hicieron ver que no fue lo más correcto, aunque yo no sé si sea lo más genuino lo que quiso decir, sinceramente, porque tuvo la oportunidad de pararse y en lugar de cachetearlo, para mí pudo haber tomado el micrófono y decir, no tenemos que burlarnos de esto, ¿no? Sabiendo que a lo mejor viene de un guión, ¿no? Y hacerlo políticamente correcto. O cuando él recibe el premio, o sea, en lugar de justo hacer lo mismo, de decir, a lo mejor si no se arrepintió en ese momento de la reacción, porque no había tomado conciencia, vamos a dejarlo así, sí pudo haber dicho, oigan, pues no está bueno burlarse de las enfermedades porque, pues, bla, 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 ¿no? Pero tampoco lo hizo, ¿no? Lo hace como horas después, cuando me parece que ya le hicieron ver que lo que hizo no fue tal vez tomado como... yo sé que hay opiniones divididas, porque todavía vivimos justo en una sociedad heteronormada, machista, porque incluso yo he leído comentarios de mujeres que lo defienden y claro, eso es lo que tuvo que haber hecho porque es su mujer y porque qué le pasa al otro, ¿no? Y yo no sé si en realidad es lo que tuvo que haber hecho, pues, ¿no? En fin, así la vida. Pues mándenos sus comentarios, denle like o dislike, si no está bien lo que decimos, pero mejor denle like. Y vamos a pasar porque Monique nos trae un notición, una sex news que está pues agridulce, pero en principio bueno. Pues sí, tiene que ver un poco con el INE y Cuadri. Como no mucho, en realidad. El INE determinó medidas cautelares para Cuadri, es decir, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE dijo que hay en las publicaciones del diputado federal hay contenido que posiblemente tenga como objeto o efecto restringir o afectar los derechos de personas identificadas o identificables con la medida en la que aluda a la diputada federal. Y bueno, se refiere un poco al tuit que ya había hecho Cuadri hace un par de semanas, en donde decía que los hombres, los hombres vestidos de mujeres se pudieran meter a los baños de las mujeres, en fin. Y esto descalifica, invisibiliza y desvaloriza a las mujeres trans y pretende generar una imagen nociva en el colectivo social que afecta a las mujeres trans. Cuadri debe abstenerse a publicar o emitir pronunciamientos idénticos o similares. Y él respondió, o sea, Cuadri respondió con un tuit igualmente discriminador diciendo que no se coartará su libertad de expresión. Es decir, no entienden. No entiende que no entiende. Exacto, solo entiende que no entiende.
Pero al menos, o sea, me parece importante que Gine se haya como pronunciado en decirle que no lo haga, pues, ¿no? O sea, que él no haga caso ya es otro boleto, pues, pero ya que haya una instrucción diciéndole que eso afecta a las personas y que no lo haga, al menos hasta que terminen de revisar todo esto, pues me parece, pues, que vamos dando pasitos, pero pues, ahí vamos. Es correcto. Sí, es como que ahorita, ¿quién se tendría que pronunciar como con un ejercicio similar con lo que hizo Will Smith? O sea, que tal vez él no haga caso y siga siendo violento, eso es otra cosa, pues, pero ¿quién se tendría que pronunciar ahí? ¿La Academia de los Óscares? Sí. ¿La Asociación Mundial de Actores? No sé. Y sí, la Academia de los Óscares sí, ¿no? O sea, sí, porque incluso lo pueden sacar, ¿no? O sea, le pueden quitar el Óscar, que deje de ser parte de la Academia, etcétera. Pero sí sacó un comunicado, ¿no? O sea, diciendo como que reproba la violencia. Pues que también no les queda de otra, ¿no? O sea, son actos que ya son súper evidentes, ¿no? Que no están bien, y hacerlos justo como de forma tan pública, o sea, sería peor no decir nada, ¿no? Y que justo, quién sabe qué tan sinceras sean pues, las palabras, ¿no? Ajá, es fuerte. Así es. ¿Qué aprendimos el día de hoy, mi querido Víctor Castellanos? Estuve pensando porque luego se curva. ¿Qué aprendiste? Pues yo aprendí que quiero hacer postporno a través de publicar mis imágenes en la facultad de psicología. Más bien me quedo, o sea, como en la cabeza esta construcción, esta problematización de, o sea, por ejemplo, si el porno solo hecho por mujeres ya es post-porno, que me parece que no, pero también la cuestión, por ejemplo, del porno que hacen las personas gays en particular, digamos, como que parece que siendo la disidencia deberíamos de, pues, como intentar hacer las cosas un tanto diferentes, pero, pues, creo que, no sé, es un tanto, no sé, como que el camino nos vuelve a llevar a lo mainstream, ¿no? A lo que es común para la gente, como volverlo a hacer. Entonces, cómo hacer romper como los paradigmas y también en darle más difusión como lo hacemos aquí, porque me parece que es una cuestión que no es tan novedosa, hablando como de, no es reciente, pues, ¿no? En el tiempo, digo, o sea, claro, no tiene 50 años, pero es un tanto, o sea, ya tiene un rato y la gente en realidad pues sigue sin conocerlo. Claro. ¿Tú qué aprendiste? Pues un poco esto del posporno, esta reflexión de lo heteronormado que tenemos en cualquier situación de la sexualidad, ¿no? Es decir, solo pareciera que existe lo que es hombre-mujer. Hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, pero digamos, bajo la heteronorma es hombre-mujer y guapos y esculturales, y entonces el posporno, pues, bajo la explicación que nos da nuestro invitado, pues nos da esta otra posibilidad de ver otros cuerpos, de otros pensamientos, de neta solo esto es, o sea, lo que nos debe de excitar o lo que nos debe de gustar, cuando pues en la vida hay miles de personas y puede haber miles de posibilidades, ¿no? Siempre y cuando entrar dentro de los parámetros de no con personas menores de edad, sí, no cometer delitos, exacto, sin consentimiento, en fin. Y justo de eso, pues también la reflexión de incluso en las películas, ¿no? Qué bueno que se empieza a reflejar estas otras historias de las que no se hablan, de las que parecen prohibidas, de las que todo es solo color de rosa, pero ver que pues hay otros matices. Y pues incluso en este comportamiento que tuvo pues Will Smith, ¿no? Pensar desde la disidencia, ¿no? En realidad, como decías, a lo mejor hay mujeres que sí les hace sentir bien que su hombre se haya parado y sí, ¿no? Su macho alfa lomo plateado haya dado un cachetadón, ¿no? A otro con tal de defenderla, ¿no? Pero en realidad es lo que nos hace cambiar y vivir en un mundo de paz. O sea, justo como tú dices, o sea, no conocemos nada de su matrimonio, pero
Pero si eso hace a cámara, si se paró muy correctamente, o sea, no lo hiciste ver, o sea, los pasos que dio no pensabas que fuera a ser un cachetador, ¿no? Lo cual hace ver que es un güey que, por supuesto que está muy bien pensado lo que quiere hacer, pero que nadie se dé cuenta de lo que voy a hacer, ¿no? Lo cual me parece sumamente compleja su forma de persuadir al otro, ¿no? O sea, seguro igual la esposa es violentada y no sé si ni siquiera se dé cuenta, ¿no? O no se quiera dar cuenta, ¿no? Porque el hijo incluso tuitea como de, claro, así lo resolvemos, ¿no? Como en la familia, como está bien que lo haya hecho así, porque no había otra forma de resolverlo. Y pues eso, y que justo, qué bueno que las instituciones empiecen a pronunciar para hacer ver lo que puede afectar a otros, otras y otros en cuanto a sus derechos, ¿no? Y que, como en el caso del padre, y pues eso aprendí de hoy. A ver, Santi, regresamos a la pregunta. ¿Qué aprendiste? Ya al No escucharles. puedes decir que nada. También. No, ya al escucharles ya me vinieron varias reflexiones. Muy bonito. Pues más bien reafirmaciones. Y reafirmo que la heterosexualidad para mí significa un cáncer social. No sé, de repente, justo como la mirada heterosexual en el porno nos ha hecho mucho daño, tanto a las disidencias como a la misma banda hetero. Y bueno, pues las noticias del chismecito pues también son el claro ejemplo de eso, ¿no? O sea, Cuadri, un vato hetero hablando tonterías de las identidades trans, ¿no? Y dos hombres violentándose, ¿no? En los Óscares pues me habla justo también como de estas dinámicas heterosexuales, ¿no? Entonces mi reflexión va en torno a eso, ¿no? Como de hay que erradicar la heterosexualad, no a los heterosexuales que luego se confunde la banda, no es contra los heteros. Aunque algunos heteros sí deberían darse su terapia de erradicarse, pero es contra el sistema heterosexual. Y por otro lado, lo que me hace pensar también este espacio es justo en lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Como la importancia de sacar los temas del posporno y la pornografía en general del porno a otros espacios, ¿no? Como fuera de lo artístico y de lo académico, porque de repente pues ya en sí mismo el porno es algo que incluso la gente se pregunta, ¿a poco se estudia el porno, no? Y claro que existe, ¿no? Existen los estudios del porno, ¿no? Desde diferentes disciplinas, pero creo que es importante como que la labor como la que ustedes están haciendo ahora de sacar esos temas a otros lugares y que se detonen, ¿no? Eso está chido y eso me lleva también. Pues gracias. Recuérdanos en dónde te puede encontrar la gente. Que caigan en tus redes. Exacto. Pues en Instagram pueden encontrarme como Santi Mito. Es Santi, 2 guiones bajos, Mito y un guión bajo. También Santi Mito Art. Y pues sí, ahí le googlean Santi Mito y salen cosas. Entonces, por ahí Salen sus cosas. Salen mis cosillas. Perfecto, pues muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias por la invitación. Gracias por Chao. estar. Besos, abrazos, papachos. Esta es una producción de Sexo en Punto. Participamos Víctor Castellanos, Mónica Salcedo, Daniel Cázares y Alma Cuadros. Música original de Nasdaq Jones.